Pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a El Pacto de Gracia. Buena bendición tenerles aquí con nosotros y también una bendición estar con ustedes. Beloved in the Lord Jesus, good afternoon and welcome to Covenant of Grace Reformed Church. A blessing to have you join us and a blessing to be with you. Beloved, before we officially begin with the call to worship, just want to take this opportunity to highlight a few announcements as well as give a brief overview of the liturgy, just to give a preview of what to expect in our worship service. And I pray that you already have with you a bulletin, as well as English sermon transcripts, and also if anything else that you might need. Así que, amados, nada más quiero repasar el boletín y también algunos anuncios. Especialmente yo hago esto cuando tenemos personas que nos están visitando por primera vez y tal vez no tienen mucho conocimiento de nuestro orden de servicio, así que les quiero explicar y darles una introducción. Así que, amados, hoy este día, después del servicio, nosotros tendremos escuela dominical. Después del servicio, vamos a continuar este libro, ¿verdad? Una iglesia bien ordenada. Y hoy este día nos toca el capítulo número 9. Así que ya el capítulo número 9 lo tengo en español, en inglés. Y si no pueden quedar para el estudio, yo también traigo páginas para darles, para que lo puedas repasarlo en casa. Y también voy a subir los videos en YouTube, en nuestro canal de YouTube, en caso que deben irse después del servicio. Y también, amados, también hay una clase para los niños, así que si quieren hay también clase para los niños, a los jóvenes, y es todo. So, beloved, let me just explain that here at El Pacto, it's usually been our tradition since I have been here to have Sunday school even during the summer months. And so right now, we're currently going through a book that was written by two URC ministers, William Bokenstein and Danny Hyde, called A Well-Ordered Church, kind of an introduction to the doctrine of the church. And so we'll be having Sunday school after our worship service, after a time of fellowship. We'll be resuming this. We're currently focusing on chapter 9, talking about evangelism and how we are a witnessing church. And also, beloved, I just want to briefly review with you just the order of service. So if you could turn with me towards the front of the bulletin. Let me just highlight for you that I will be announcing each order of each part of the liturgy, each part of the order of service, both in English and in Spanish, so all of us are fully aware in both languages where we are exactly in the liturgy as we go through the order of service. So, for example, el llamamiento a la adoración is the call to worship. Saludo, greeting, canto, song, la ley de Dios, God's law, and so forth. So I try to be mindful of my audience, and in many ways this is a bilingual ministry, not purely Spanish. So I try to be mindful of that and reflect that as we go through the worship service. So I'll announce it both in English and in Spanish. And also, once we get to the part of the sermon, here in the middle of the bulletin, you have a sermon summary, both in English and in Spanish, the 3 points, both in English and in Spanish, and towards the top, the sermon title and also our passage. And then towards the back, you also have all of our contact information, phone number, website, Facebook, sermon audio, YouTube channel, announcements, and also a list of prayer requests, which I try to update every week. So just for you to be aware. If there's any questions, please feel free to ask after the service. Okay? So we'll be focusing our attention here on el llamamiento a la adoración, call to worship, coming from Psalm 89. Psalm 89, verse 1 and verse 5. Así que, amados, el llamamiento a la adoración viene del Salmo 89,
los versículos 1 y 5. Así que aquí vamos a ver el llamamiento a la adoración. Aquí leemos del Salmo 89, el versículo 1, después el versículo 5. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notaria de tu fidelidad con mi boca, porque dije siempre estaré edificada misericordia. Aquí el versículo 5. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Amén. Ahora, amados, durante este tiempo de servicio, por favor, pónganse de pie para el saludo de Dios. Beloved in the Lord Jesus, will you please stand at this time to receive the Lord's greeting? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a cantar el número 25, El Día de Reposo. Please remain standing as we sing our first song, number 25, El Día de Reposo, a day of rest. El
Please be seated. Ahora, amados en Cristo Jesús, ahora vamos a leer la ley de Dios aquí en Éxodo 20 y vamos a prestar atención especialmente en el sexto mandamiento. Beloved, please turn with me to the reading of God's holy law. So we turn this afternoon to Exodus chapter 20, and we'll be giving special attention to the sixth commandment. As is our custom, we will be reading an explanation of the sixth commandment and God's will for our lives according to God's law by reading an explanation from the Heidelberg Catechism. So first of all, let's turn to Exodus 20. Aquí leemos, amados, Éxodo capítulo 20. Aquí vamos a leer el sexto mandamiento. Aquí el versículo 13. No matarás. Y aquí les leo, amados, una explicación del sexto mandamiento. La pregunta y respuesta 105. Que yo no injurie, odie, insulte o mate a mi prójimo, ya sea en pensamiento, palabra o actitud, y mucho menos por mis acciones, ya sea por mí mismo o por alguien más, sino que renuncie a todo deseo de venganza, además que no me haga daño a mí mismo, ni que obstinadamente me exponga al peligro. Por eso es que también para impedir el asesinato el gobierno está armado con la espada. La pregunta 106. ¿Este mandamiento habla solamente de matar? La respuesta no. Sino que al prohibir el asesinato, Dios nos enseña que Él aborrece su misma raíz, a saber, la envidia, el odio, la ira y el deseo de venganza, y que a su vista todos estos son asesinatos ocultos. La pregunta 107. Pero todo lo que se nos ordena es que no matemos a nuestro prójimo. La respuesta no, porque al condenar la envidia, el odio y la ira, Dios nos ordena que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos y que mostremos paciencia, paz, mansedumbre, misericordia, amabilidad hacia el prójimo y prevenirle cualquier daño, tanto como sea posible. También que hagamos bien, incluso a nuestros enemigos. Y aquí, amados, nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, que cuando hablamos de este mandamiento no solamente se refiere específicamente acerca del asesinato, pero también como nosotros, ¿verdad?, cuál es nuestra actitud hacia el prójimo, en nuestros pensamientos, ¿verdad?, en nuestro corazón, que pensamos nosotros en nuestro prójimo, porque también aquí Dios también prohíbe la envidia, el odio y la ira. Así que lo que nos ordena Dios es que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Verdad? Que mostremos paciencia, paz, mansedumbre, misericordia y amabilidad. Y amados, ¿quiénes de nosotros hemos cumplido con esta ley de amor perfectamente? Ninguno de nosotros hemos cumplido con esta ley perfectamente, pero damos gracias a Dios que Cristo, así en su persona, en su vida, Él sí vivió una vida de amor, ¿verdad? Una vida de amor, lleno de amor. Lleno de amor. Y cuando nosotros aprendemos de la vida de Cristo y su sacrificio en la cruz y cómo Él, ¿verdad?, dio su vida para que nosotros, su pueblo, podamos tener vida eterna. Y estamos tan agradecidos por la obra salvadora de Cristo Jesús. Y nos damos cuenta, ¿verdad?, que así que aquí nos indica que también que hagamos bien incluso a nuestros enemigos. Y eso es algo difícil. Porque cuando pensamos de las personas que nos causan daño, ¿verdad?, sí es difícil responder con amor y paciencia a tales personas. Pero amados, aquí nada más les quiero leer
un versículo acerca del amor de Cristo. Claro que hay muchos pasajes, pero aquí nada más quiero mencionar un pasaje aquí en Romanos 5. Así que aquí nada más les quiero leer. Aquí Romanos 5, el versículo 8. Okay? Aquí. Beloved in the Lord Jesus, as we read this commandment, we realize very quickly that we have fallen short of the glory of God. When we realize how the Lord demands of us and requires of us that we not only love Him with all our heart, mind, soul, and strength, but we love our neighbor as ourselves. And who of us can say that we have always loved our neighbor as we ought, according to the light of God's law and God's requirements? And so we all realize that we have failed in doing this and loving our neighbor as ourselves. And here, even the Catechism highlights in question and answer 107 that we are even to love our enemies. And who of us have done even that? And so when we compare our love with the love of Christ, there is no comparison. And in order to highlight the fact that we are truly grateful to be the recipients of Christ's love, of Christ's mercy, of Christ's forgiveness, we read about that, about Christ's great salvation and His great love for His people, and how while we were still sinners, Christ loved us. And so we read about that in many places, but this afternoon I want to highlight it in Romans 5, verse 8. So if you would please turn there with me, where we hear about the good news of our Lord Jesus Christ and His great love for His people and His great salvation for His people in Romans 5:8. Aquí les leo, amados, acerca del amor de Dios, del amor de Cristo Jesús, aquí en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí continuamos, ¿verdad? Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así que gracias a Dios que ahora hay reconciliación entre Dios y nosotros por la obra de Cristo Jesús. En Él tenemos reconciliación, hay paz, hay salvación, y damos gracias a Dios por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Y que ahora hay una paz, una armonía y amor entre nosotros y Dios. Y por eso siempre damos gloria a Dios y gloria a Cristo Jesús por su gran obra de salvación. We rejoice in the great salvation that we have in Christ Jesus our Lord, and that we now have reconciliation with God. Because of Christ, there is now peace, there is now harmony, that enmity has been taken away, condemnation has been taken away, and now we rejoice that we have this peace with the Lord because of the work of Christ, and that we truly rejoice. Amen. And now because of that fact, we are children of God, and how the Holy Spirit testifies to our spirit that we are children of God, and God is now Abba, Father. Amen. Y ahora, amados, vamos ahora a cantar y damos gloria a Dios que no solamente hay reconciliación, pero ahora somos miembros de la familia de Dios, somos hijos de Dios y clamamos a Dios Padre como nuestro Padre Celestial. No solamente es el Padre Celestial, pero es nuestro Padre Celestial, y somos hijos de Dios, hijos de la familia de Dios. Y ahora vamos a cantar un canto acerca de esto, hijos del Padre Celestial, el número 56. And beloved, will you please stand at this time as we sing our next song, number 56, and we rejoice in the fact that we are children of God and that God truly is our Heavenly Father. So will you please stand at this time as we sing.
Siéntense, amados. Ahora, amados en Cristo Jesús, nada más quiero mencionar algunas peticiones y en ciertos casos sí son peticiones urgentes. Pues, así que yo lo voy a mencionar eso. Beloved, during this time is when we focus our attention on our prayer requests that we have towards the back of the bulletin, the bottom half, where you see in bold and underlined, por favor, recuerden lo siguiente en sus oraciones. Translated, that means please remember the following in your prayers, in your private devotions, in your family devotions. Please remember the following prayer requests. And some of these are of a very urgent matter, and I will highlight those so you can please pray over certain ones which definitely are of an urgent nature. Así que, amados, nada más les quiero avisar que yo recibí noticias de una hermana. Yo sé que ya tiene mucho tiempo que hemos visto a ella, porque es muy difícil para ella salir de la casa, tiene mucho dolor en sus rodillas, Alma Martínez, y yo siempre estoy en contacto con su hija, Mita, y, ¿verdad? Y yo siempre les mando las peticiones y el video del sermón y los anuncios para que Alma y también su familia, ¿verdad?, sepan lo que está pasando. Y la hija de Alma Martínez, que le llaman Mita, me estaba diciendo que ahorita Alma Martínez tiene COVID y tiene neumonía. No recuerdo muy bien, pero pienso que Alma tiene, no sé si 82 o 83 años, más o menos. Y así que ahorita no puede recibir visitas en el hospital, pero vamos a pensar de ella, ¿verdad? Esperamos que Dios le dé salud y fuerza y sabiduría a los doctores, ¿verdad? Y las enfermeras, y vamos a pedir por ella. Y claro que no solamente vamos a pensar de Alma Martínez, pero yo sé que ya muchos de los estudiantes ya comenzaron sus estudios del año escolar. Y también queremos pedir por la bendición de Dios sobre los estudios de nuestros hijos, ¿verdad? Otro año que ya ha comenzado, y esperamos que por la bendición de Dios sobre los estudios de nuestros queridos hijos. So, beloved, I received a text message from Alma Martinez, who is a shut-in. She hasn't been in worship here for a few years. She has a lot of pain in her knees, and so it's very difficult for her to walk around and get around. And so we haven't seen her, but I'm still in contact with her on a weekly basis, sending her the sermon, the YouTube channel link, as well as prayer requests and announcements. And I received a message from her daughter, basically saying that Alma Martinez, who I'm trying to remember exactly, I think she's 82 or 83 years old, roughly, she has COVID, and she also has pneumonia. She was admitted to the ER. She's in isolation. They're not allowing any visitors. So if you can please pray for Alma Martinez, that would be greatly, greatly appreciated. And I know that this past week as well was a pretty big week for all of us with children and those who are in school. So definitely praying for the Lord's blessing for the beginning of a new school year. And so pray that it's a productive, fruitful year, not only academic growth and maturity, but also spiritual growth and maturity for all of our covenant youth. Whether they be pre-kinder or whether they be in college, definitely pray for not only our students, but also, of course, parents, teachers, those who homeschool, and all those in college and even graduate school. And so pray that the Lord would bless all of our studies as we begin another school year.
Así que no sé, hermanos, si hay otras noticias. Yo sé que aquí trato de, ¿verdad?, incluir otras peticiones también, pero no sé si hay otras noticias que quieren compartir con nosotros. Y claro, si no quieren durante este momento, entre semana, me pueden mandar mensajes de cómo están ustedes, ¿verdad? Espero que estén bien de salud y que Dios les dé fuerza y salud y paz, ¿verdad? En todo. Muy bien. Pues, amados, aquí también vamos al final, ¿verdad?, de la oración familiar. Vamos a decir todos juntos las palabras del Padre Nuestro. And when we come to the end of the congregational prayer, we shall say all together the words of the Lord's Prayer in Spanish, which is El Padre Nuestro. Padre is Father, Nuestro is our, so our Father who art in heaven. So it's in the middle of the order of service. It's italicized. So we'll say that together in unison at the end of the congregational prayer. And so with that in mind, beloved, let us pray to our Heavenly Father in the name of Christ Jesus, our mediator, relying upon the power of the Spirit to help us to grow in our prayer life. Así que, amados, vamos a ofrecer una oración a Dios Padre, nuestro Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro abogado y mediador, con la ayuda del Espíritu Santo. Así que ahora vamos a orar. Let us pray. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Señor, este día de reposo, Señor, y este día para reunirnos aquí en la iglesia para ofrecerte culto y crecer en nuestra fe. Te damos gracias, Señor, por nuestros queridos hermanos en Cristo Jesús, y te damos gracias por todos ellos. Y también, Señor, pensamos de los hermanos que están en casa, que no es posible que estén aquí este día con nosotros, pero también pensamos de todos ellos y sí pedimos por tus bendiciones sobre todos ellos que están aquí con nosotros y también que están en casa. Señor, oremos por nuestros hijos, padres y todos los que trabajan en las escuelas durante este año escolar que ya ha comenzado. Y, Señor, sí pedimos por tus bendiciones sobre los estudios de nuestros hijos y también de todos los maestros y maestras, los que enseñan en casa. Señor, también especialmente pensamos de la salud de Alma Martínez, Señor, que tiene COVID y neumonía, y ahorita no puede recibir visitas, Señor. Tenga misericordia sobre Alma y toda la familia, Señor Martínez. Señor, sí pedimos, Señor, por tu misericordia sobre ella y todos nosotros, Señor, que tenemos problemas con nuestra salud. Sabemos, Señor, que en esta vida siempre pasamos por muchas pruebas y tribulaciones, especialmente con respecto a nuestra salud. Y, Señor, como dependemos de ti, Señor, para darnos fuerza para cada día. Señor, también oremos por la salud de María de la Luz, la madre de Elba Cruz. Y también, Señor, pedimos también por tu misericordia y también que des sabiduría a los doctores y las enfermeras que están atendiendo a María de la Luz, y también por tus bendiciones sobre todo a la familia Cruz que están aquí en Chicago y también que están en México. Señor, también oremos por el bienestar de Irene Tijerina, sus hijos y sus nietos. También oremos por Graciela Puente, que tendrá cirugía de su intestino en 6 meses. Oremos por la familia Laver, que están en Richmond, Virginia. Y, Señor, te damos gracias que Arnold está dirigiendo un ministerio hispano y que poco a poco se están adaptando en su nuevo hogar. También, Señor, pensamos el ministerio del reverendo Rubén Zartman. Ahí a donde está el pastor, es el pastor de la Iglesia Reformada, Ebenezer Reformed Church, en Shafter, California. También, Señor, pensamos el reverendo Valentín Alpuche, que tuvo 2 cirugías para su espalda. Y también, Señor, oremos por tu misericordia sobre el pastor Alpuche. Oremos, Señor, también por Santiago y Dana Stafford. Te damos gracias, Señor, que ahorita Santiago está pasando varios exámenes para hacerse pastor en la iglesia ortodoxa presbiteriana
Iglesia Presbiteriana Ortodoxa, y te damos gracias, Señor, que estás ayudando a Santiago con sus exámenes para ser un pastor, y cómo está ayudando, ¿verdad? Ahí en un ministerio hispano en Springfield, Ohio, por un año. Y también, Señor, oremos por Anita Solano, que tiene coágulos en su cabeza. Oremos por la salud de Junior, el hijo de Abel Flores, y los tratamientos que está recibiendo. Y oremos, Señor, por la salvación de nuestra familia, amigos, vecinos, compañeros del trabajo, compañeros de la escuela y los participantes de la cena comunitaria. Y no solamente oremos, Señor, por los cristianos aquí en los Estados Unidos y en México, en Sudamérica, Centroamérica y Caribe, pero también pensamos en nuestros queridos hermanos en Cristo Jesús en Afganistán, donde están sufriendo, donde hay mucha violencia y, Señor, tribulaciones. Y, Señor, también pensamos en todos ellos que están sufriendo por su fe. Señor, pensamos y pedimos por la seguridad y la protección de nuestros queridos hermanos en Cristo Jesús en Afganistán. Y, Señor, concluimos nuestra oración usando las palabras que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, las palabras del Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Ahora, amados, antes que escuchamos el mensaje de hoy, antes vamos a cantar otro canto, Al Rey Adorar. And beloved, before we hear this afternoon's sermon, we will sing one more song, Al Rey Adorar, in which we come here to adore and worship and give praise and glory to Christ Jesus our King. So will you please stand as we sing number 62.
amados en Cristo Jesús, ahora vamos a leer nuestro pasaje de hoy, Hechos capítulo 6, los versículos 1 a 7. Aquí aprendemos acerca de la elección de diáconos, ¿verdad? Y los orígenes, ¿verdad? De cómo exactamente la selección de los diáconos, aquí en Hechos capítulo 6, y aquí vamos a leer los primeros 7 versículos. Beloved in the Lord Jesus, please turn with me to our scripture reading, which comes to us from Acts chapter 6. We'll be reading verse 1 to verse 7. This is a part of our sermon series through the book of Acts. And in this particular passage, we learn about the election of deacons and learn about the origin of the diaconate. And so here we will learn exactly the circumstances during the apostolic early church, which gave for such a need for the diaconate in the life of the church. And so please turn with me to Acts 6, beginning at verse 1, and we'll be reading until verse 7. So hear now the reading of God's holy and inspired word. Aquí leemos, amados, aquí en Hechos capítulo 6, acerca de los orígenes de los diáconos y la elección de 7 diáconos. Aquí en Hechos capítulo 6, el versículo 1, aquí leemos la palabra de Dios. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, y a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La palabra de Dios. Ahora, amados, pedimos por la ayuda del Espíritu Santo para ayudarnos a entender nuestro pasaje de hoy en su contexto y para entender mejor el gobierno de la iglesia, especialmente el papel de los apóstoles y el papel de los diáconos en la vida de la iglesia. And so, beloved, let us also once again turn to the Lord in prayer as we pray for the illumination of the Holy Spirit to understand our passage in its proper context, as well as apply it to the life of our church, to have a better understanding of the role of the diaconate in the life of the church. So with that in mind, beloved, let us pray. Let us pray. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este pasaje. Te damos gracias, Señor, por los siervos de tu iglesia, especialmente, Señor, cuando pensamos de los diáconos y su servicio en la vida de la iglesia de Cristo. Señor, ayúdanos a entender nuestro pasaje en su contexto y aplicar este pasaje a la vida de nuestra iglesia. Te damos gracias, Señor, por el servicio de los diáconos y ayúdanos, Señor, en este momento a entender mejor el trabajo de ellos y los deberes de ellos y las circunstancias, Señor, cuando en la creación y la elección de los 7 diáconos. Y Señor, como dependemos de ti y del Espíritu Santo para iluminar nuestra mente y para ayudarnos a entender mejor el gobierno de la iglesia.
Y Señor, todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, en la cabeza de la iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados en Cristo Jesús, cuando digo la palabra gobierno, ¿qué imágenes se vienen a la mente cuando yo digo esa palabra gobierno? La mayoría de nosotros pensamos en el gobierno federal, especialmente aquí en los Estados Unidos. Pensamos en el edificio del Capitolio, tal vez la Casa Blanca y también el edificio de la Corte Suprema en Washington, D.C. Estos edificios representan los tres poderes del gobierno, ¿verdad? El ejecutivo, legislativo y judicial. Y por supuesto, el magistrado civil no es la única identidad con estructura del gobierno. Toda organización tiene una estructura de gobierno. Así que cuando pensamos de otras organizaciones, siempre existe un gobierno. Y también cuando estudiamos, ¿verdad?, el gobierno de la iglesia, la pregunta es, ¿quién toma las decisiones? ¿Quién está a cargo, verdad? ¿Qué es el rol del pastor? ¿Qué es el rol del anciano? ¿Qué es el rol, verdad, de los diáconos, verdad? Y cómo funciona la iglesia, el gobierno de la iglesia. Y de muchas formas, el libro de Hechos explica los orígenes del gobierno de la iglesia y nos ayuda a entender mejor, ¿verdad?, el trabajo del pastor, el trabajo del anciano, el trabajo de los diáconos. Y nuestro pasaje de hoy nos ayuda a comprender el papel y los deberes de los apóstoles durante la época de la iglesia primitiva y también los diáconos. Y para ayudarnos a comprender mejor nuestro pasaje, vamos a considerar 3 puntos. Primero, el ministerio de los apóstoles. Segundo, el ministerio de los diáconos. Y tercero, los requisitos para los diáconos. And so, beloved, as we seek to understand our passage this afternoon, we will consider 3 points. First, the ministry of the apostles. Second, the ministry of the deacons. And third, the qualifications for deacons. So we begin with our first point, the ministry of the apostles. Así que el primer punto, el ministerio de los apóstoles. Cuando leemos el Nuevo Testamento, queda claro qué es el líder supremo de la iglesia, ¿verdad? ¿Quién es el líder supremo? Es Cristo Jesús, Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Solo Él es el buen pastor. Solo Cristo es el mediador entre Dios y el hombre. Solo Cristo es el salvador de su pueblo. Y aunque el cuerpo resucitado y glorificado de Cristo Jesús está en el cielo, Cristo todavía gobierna activamente a su iglesia por medio de su Espíritu Santo y su palabra. Y aunque su cuerpo está sentado a la diestra de Dios Padre, siempre está presente con nosotros por su naturaleza divina, su espíritu y su gracia. Y nunca debemos pensar que Cristo está ausente, indiferente o inactivo en la vida de la iglesia. Cristo eligió personalmente a los apóstoles, que pusieron el fundamento de la iglesia con Cristo mismo como la piedra angular, como leemos en Efesios. Y Cristo les dio poder a los apóstoles para hacer la obra de la gran comisión, y poder a los discípulos y a los miembros de la iglesia, y la iglesia cristiana nos dio poder para hacer esta obra de la gran comisión. ¿Y a qué se refiere la gran comisión? Pues se refiere a las últimas palabras de Mateo 28, a donde ahí en que la iglesia hace discípulos de todas las naciones. Y dependemos del poder de Cristo y la ayuda del Espíritu Santo para hacer esa obra de hacer discípulos de todas las naciones. Y por el poder del Espíritu Santo, Jesús los equipó para predicar el Evangelio,
realizar milagros de curación y discernir si alguien les estaba diciendo la verdad o les estaba mintiendo. Y en nuestro pasaje de hoy, los apóstoles tenían dos responsabilidades principales. Cuando pensamos del ministerio de los apóstoles, tenían dos deberes muy importantes y principales: la oración y la predicación. Son sus deberes más importantes. Y leemos acerca de esos deberes de los apóstoles en Hechos 6, el versículo 4. Hechos 6, el versículo 4. Here, Acts 6, verse 4. Y nosotros, los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Así que no es la primera vez a donde aprendemos acerca de esto, de la importancia de la predicación y la enseñanza, y también de la importancia de la oración. También en un capítulo anterior, en Hechos 2:42, notamos exactamente la misma palabra persistir, que se usa cuando se trata de la palabra y la oración. Así que cuando pensamos de la importancia de estas dos cosas, no solamente en la vida de los apóstoles, el ministerio de los apóstoles, la oración y la palabra y la enseñanza, pero también en nuestras vidas personalmente y en la vida de la iglesia. La frase ministerio de la palabra es una referencia a la predicación del Evangelio. Mediante la proclamación del Evangelio, por el poder del Espíritu Santo, Jesús avanza su reino. Así que también leemos acerca de la importancia del Evangelio y la predicación y la proclamación en otros pasajes. Si están tomando notas o quieren darse cuenta de otras citas de la Biblia, a donde nos indica esto, podemos leer Romanos 1:16. Romanos 1:16. Romans 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y cuando la gente escucha las buenas nuevas de la obra salvadora de Cristo Jesús, el Espíritu Santo obra fe en sus corazones. Así que, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo ahorita en este momento? El Espíritu Santo en este momento, durante la predicación, está obrando fe y arrepentimiento en nuestros corazones. El Evangelio se refiere a cómo Cristo salvó a su pueblo de su pecado y miseria. Para ser salvos de nuestros pecados hay dos requisitos de la ley. Dios exige la obediencia perfecta y Dios exige también que cada pecado recibe un castigo. Y nos damos cuenta que Jesucristo cumplió ambos requisitos como nuestro Salvador. A lo largo de su vida terrenal, Jesús no solamente obedeció los 10 mandamientos, sino cumplió toda la ley de Dios perfectamente en nuestro lugar. Y la ley de Dios requiere que amemos a Dios y a nuestro prójimo perfectamente. Y por su obediencia perfecta, nos ganó la justicia, la rectitud y la perfección. Y por el instrumento de la fe, aceptamos la perfecta obediencia y justicia de Cristo Jesús. Por la fe, la vida perfecta de Cristo se acredita a nuestra cuenta espiritual. Además, la ley requiere que todo pecado sea castigado. Y cuando alguien peca contra nuestro santo y eterno Dios, la paga del pecado es muerte. Por eso, Jesucristo vino al mundo para recibir el castigo que nuestros pecados merecen. Se sacrificó a sí mismo en la cruz porque nuestros pecados merecen la muerte. Y por lo tanto, el juicio y la condenación de Dios recayeron sobre Cristo en lugar de nosotros. Así que por eso nosotros no tenemos, ¿verdad?, esa preocupación acerca de la condenación de Dios y el juicio final de Dios, porque eso cayó sobre Cristo, no sobre nosotros.
Así que en Cristo estamos seguros, hay paz, hay perdón, obtenemos el perdón y la perfección de Cristo. Y a base de los méritos de Cristo, todas las promesas del Evangelio nos son dadas solo por su gracia. Así que gracias a Dios que aquí tenemos el perdón de Cristo, la perfección de Cristo, la vida eterna, paz con Dios y reconciliación. Y se nos son dadas como por su gracia, dones inmerecidos, ¿verdad? Hacia su pueblo. El Evangelio es una buena noticia para los pecadores indefensos en un mundo caído. Cristo bendijo ricamente la predicación del Evangelio de los apóstoles y la iglesia de Jerusalén experimentó un crecimiento continuo. Nos damos cuenta del crecimiento de la congregación de Jerusalén. Aquí en el versículo 7, Acts 6, verse 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Así que aquí leemos una frase muy importante, amados, en el versículo 7. Crecía la palabra del Señor. Se refiere cómo la iglesia creció numéricamente y espiritualmente cuando se proclamó la palabra de Dios. El Espíritu Santo engrandeció la iglesia cristiana a través de la predicación de la palabra. Los apóstoles también se dedicaron a la oración, como leemos en Hechos 6:4. La oración es la principal forma en que expresamos nuestra gratitud a Dios. Así que yo sé que posiblemente de vez en cuando nuestros hijos o tal vez nosotros hacemos esta pregunta: ¿por qué estamos tan agradecidos con Dios? ¿Por qué estamos tan agradecidos? ¿Por qué es necesario la oración? ¿Por qué debo expresar mi agradecimiento a Dios por medio de la oración? ¿Por qué? Porque es algo importante en mi vida diaria. Pues estamos agradecidos por nuestra salvación. Gracias, Señor, gracias porque ahora hay paz, ahora hay reconciliación, ahora hay el perdón. Gracias, Señor, por esta bendición. Y también gracias, Señor, por nuestro pan de cada día. Yo sé que en tiempos difíciles a veces nos ponemos a pensar: Señor, estoy muy preocupado, ¿cómo lo vamos a hacer este día, esta semana, este mes, verdad? Especialmente con el trabajo, con respecto a nuestro presupuesto o el dinero, ¿cómo lo vamos a hacer? Así que estoy muy agradecido, Señor, por mi pan de cada día. Gracias, Señor, por estos alimentos. Y también gracias, Señor, por el consuelo, la gracia y la fuerza que nos das, ¿verdad? Todos los días. Y cómo dependemos del Señor para darnos fuerza y salud y paz y consuelo todos los días. Y cuando estamos orando, reconocemos nuestra dependencia de Dios. Así que podemos pensarlo de tal manera: nosotros somos hijos de Dios y tenemos a nuestro Padre Celestial. Y como aquí somos hijos de Dios y tenemos el Padre Celestial, siempre los hijos deben expresar su gratitud a su Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial, ¿verdad? Porque como dependo de ti todos los días para todas nuestras necesidades de cuerpo y alma. No solamente necesito mi pan de cada día y también mi trabajo, pero también, Señor, dependo de ti, Señor, para darme paz y consuelo acerca del pasado, acerca del presente, acerca del futuro, a ver lo que nos espera este día, esta semana, este año o el otro año. Señor, cómo dependo de ti para darme paz acerca de mis planes de corto y largo plazo. Así que nos humillamos ante nuestro Señor y nuestro Creador. El Señor es glorificado cuando satisface nuestra necesidad. Y no solamente necesitamos alimento físico, pero también alimento espiritual.
no solamente necesito mi pan de cada día, pero también necesito la Biblia, la palabra de Dios, para darme ese alimento espiritual. Así que damos gracias al Señor por su misericordia y poder que se manifiestan plenamente cuando se satisface nuestra necesidad de guía, consuelo y provisión. Cuando hablamos del ministerio, también, no solamente como familia, no solamente, ¿verdad?, como cristiano, ¿verdad?, no solamente, ¿verdad?, también como congregación, dependemos del Señor, ¿verdad?, para que nos dé el aumento. Necesitamos su poder y bendición divinos para que el reino de Dios avance en nuestra comunidad. Dependemos de Dios. Y es nuestra ferviente oración que sea su voluntad. ¿Quién de nosotros puede cambiar el corazón de una persona? ¿Algunos de nosotros tienen el poder de conceder el don de la fe y el arrepentimiento? No. Solo Dios es el autor y consumador de nuestra fe. Así que como iglesia, clamemos al Señor de la cosecha para que salve muchas almas en esta área y región. Yo sé que en mi caso, yo sé que ya tiene años y años y años que siempre estoy orando por la salvación de mis seres queridos aquí en los Estados Unidos, también como en México. Ya tiene años y años y años a donde siempre estoy orando al Señor por el avance de su reino en mi familia, mi propia familia. Y también en esta comunidad, ¿verdad, amados? En esta área, en Chicago. Y que dejemos que nuestra iglesia continúe en su compromiso con la predicación del Evangelio y la oración. Que el Señor haga avanzar su reino en nuestro círculo familiar, círculo de amigos y comunidad. Gloria a Dios, porque cuando leemos acerca de la historia de la iglesia primitiva, de la iglesia apostólica, aprendemos acerca del crecimiento de esta congregación en Jerusalén. Aquí, por ejemplo, amados, leemos acerca de este crecimiento en Hechos 6, el versículo 1, y también en el versículo 7. Acts 6, verse 1 and verse 7. Estos versículos de nuestro pasaje, el 1 y el 7, indican un número creciente de discípulos. Ahora, ¿qué significa esa palabra discípulo? Si leemos en el libro de Hechos, los discípulos, ¿a quién se refiere? ¿Qué es la definición de esa palabra? Pues la palabra griega para discípulo se refiere a estudiantes. Y en este caso, ¿verdad?, cristianos, miembros de la iglesia, que son estudiantes de la palabra de Dios. Así que cuando estamos hablando de los discípulos, estamos hablando de las personas, de cristianos, de creyentes, que toman en serio la palabra de Dios y que son estudiantes de la palabra y quieren estudiar la palabra, ¿verdad? Y quienes se sometieron a Cristo en todos los aspectos de la vida de la iglesia. Así que estudiantes de la palabra de Dios, discípulos de Cristo. Ahora el segundo punto, el ministerio de los diáconos. And now to our second point. A lo largo de los primeros capítulos de Hechos, notamos cómo los cristianos eran muy generosos entre sí. Les preocupaban las necesidades físicas de los miembros pobres. Y es probable que los apóstoles modelaron su ministerio de misericordia según los ministerios de misericordia judíos en ese momento. Entre los miembros necesitados de la congregación de Jerusalén estaban las viudas. Y aquí vamos a aprender acerca de las viudas aquí en la congregación de Jerusalén. Las viudas no podían trabajar y tenían recursos limitados. Y las viudas eran consideradas los miembros más vulnerables de la sociedad. Notamos el cuidado especial de Dios hacia las viudas y los huérfanos en el Antiguo y Nuevo Testamento.
Y a medida que la iglesia primitiva creció, hubo más viudas entre ellos. Y habían dos tipos de viudas: las viudas nativas de Palestina y las viudas que habían mudado a Palestina en su vejez. Así que, amados, aquí en nuestro pasaje de hoy, para entender las circunstancias y el contexto, aprendemos de dos grupos de viudas, ¿verdad? Así que aquí un grupo de viudas y aquí otro grupo de viudas. Es importante tener en cuenta que la gran mayoría de los miembros de la congregación de Jerusalén eran judíos que fueron convertidos por Dios al cristianismo. Y habían dos clases de judíos que componían la congregación de Jerusalén: los judíos que nacieron y se criaron en Palestina y que hablaban hebreo o arameo. Así que en el primer grupo hay dos grupos principales. En el primer grupo tenemos un grupo que hablaban arameo o hebreo y también se criaron en Palestina. Ese es el primer grupo. Y había un segundo grupo en esta iglesia que se nacieron y se criaron fuera de Palestina y por lo general hablaban griego. Así que un grupo de cristianos que hablaban griego y otro grupo de cristianos que hablaban hebreo. Así que dos diferentes grupos en la congregación de Jerusalén. Y, ¿verdad?, el griego era el idioma común del Imperio Romano. Así que habían judíos hebreos y habían judíos griegos que formaban la iglesia de Jerusalén. Los judíos griegos querían vivir en Palestina porque los israelitas siempre han tenido una conexión cercana a la tierra prometida desde la época de Abraham, Isaac y Jacob. A medida que la iglesia de Jerusalén crecía, surgió un problema en la iglesia de Jerusalén. Las viudas de habla griega fueron desatendidas durante la distribución de alimentos. Así que durante la distribución de alimentos, aquí vamos a ayudar a las viudas con alimentos. Aquí las viudas que hablaban griego, aquí las viudas que hablaban hebreo, ¿verdad? Para las viudas que hablan griega, ¿verdad? Ellos fueron desatendidas. Ahora, no sabemos exactamente por qué sucedió esto. No sabemos por qué. Porque este grupo recibieron alimentos y este otro grupo no recibieron alimentos. Pero tal vez sucedió debido a las barreras del idioma entre los judíos de habla hebrea y griega. Como resultado, los judíos de habla griega comenzaron a quejarse con los apóstoles. Quejarse es la misma palabra griega que se usa en la traducción griega del Antiguo Testamento. Se usa la palabra para describir a Israel quejándose contra Dios en el desierto, y en nuestro pasaje de hoy aprendemos sobre las quejas contra los apóstoles. Aquí leemos el versículo 1, lo que pasó. Hechos 6, el versículo 1. Acts 6, verse 1. Como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Así que la palabra griego se refiere a los judíos de habla griega y la palabra hebreo se refiere a los judíos de habla hebrea que residieron durante mucho tiempo en Palestina. Cuando los apóstoles discutieron esta situación, se dieron cuenta de que no tenían suficiente tiempo para hacer tanto el ministerio de misericordia como el ministerio de la palabra. Así que los apóstoles estaban hablando. Los apóstoles estaban a cargo de dar alimentos a las viudas, ¿verdad? Y también preparar sermones y dar sermones y también predicar la palabra de Dios. Y los apóstoles estaban diciendo a toda la iglesia de Jerusalén: ¿saben qué? Nosotros no tenemos tiempo
para preparar sermones y también atender a las viudas y darles alimentos, ¿verdad? No podemos hacer todo el trabajo de la iglesia. Necesitamos más ayudantes, más siervos para ayudar con las viudas, para que nosotros podamos dedicar nuestro tiempo para preparar sermones y dedicarnos a la proclamación del Evangelio. Así que en este momento los apóstoles necesitaban centrar su atención en el ministerio de la palabra y la oración. Eso es lo que estaban diciendo los apóstoles. Los apóstoles deben dedicar su tiempo a la oración y a la palabra de Dios. Aquí el versículo 2, Acts 6, verse 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. En el Nuevo Testamento la palabra servir y la palabra diácono provienen de la misma raíz. El Señor ha bendecido a todos con ciertos dones para ayudar a servir al cuerpo de Cristo. En este caso se necesitaban más personas para ayudar con la distribución de alimentos. Y cuando hubo una necesidad dentro de la comunidad judía, se nombró un comité de 7 hombres para abordar la necesidad. Hasta cierto punto los apóstoles fueron influenciados por estas prácticas judías. Por lo tanto, la congregación de Jerusalén eligió a 7 hombres para que sirvieran como diáconos. Así que los apóstoles estaban diciendo a todos: ¿sabe qué? Necesitamos 7 hombres para servir como diáconos. Aquí leemos como aquí una lista de los 7 hombres, aquí en Hechos 6:5. Enumera los 7 hombres que fueron aprobados por los apóstoles para servir como diáconos, para ayudar a las viudas y la distribución de alimentos. Aquí el versículo 5, verse 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y según Hechos 6:7, los apóstoles les impusieron las manos. La imposición de manos significa una confirmación de la autoridad para desempeñar sus funciones. Así que no sé si ustedes han visto esto en la vida de la iglesia, pero se ponen, ¿verdad?, las manos sobre los siervos de Dios, por ejemplo, los pastores, y depende de la iglesia, puede ser también sobre los ancianos y los diáconos, se ponen las manos sobre ellos, ¿verdad? Y durante ese momento a donde estamos, la imposición de las manos, se ofrece una oración en su nombre para que el Espíritu les equipara en su oficio. Ahora el tercer punto, los requisitos para los diáconos. And now to our third point. ¿Cuáles eran los requisitos para hacerse en un diácono? Si alguien quiere ser diácono, ¿cuáles son los requisitos? Aquí leemos los criterios en el versículo 3, Acts 6, verse 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos a este trabajo. Ahora, este trabajo se refiere, ¿verdad?, el ministerio hacia las viudas y distribución de alimentos. Vamos a dar este trabajo a los diáconos, los 7 diáconos. En su comentario sobre el libro de Hechos, el profesor del seminario Dennis Johnson ofrece esta explicación útil acerca de estos requisitos para hacerse diácono. Aquí les leo de su libro acerca de este versículo. La expresión de buen testimonio significa que otros dan testimonio de su integridad y sabiduría. Y también llenos del Espíritu Santo
en Lucas y Hechos describe a personas cuyo carácter se distingue por la presencia santificadora del Espíritu Santo. El Espíritu les impartiría la sabiduría que necesitarían para manejar la distribución de manera equitativa. Así que según Hechos 6:5, la congregación participó en el proceso de la selección de estos 7 diáconos. ¿Quién escogió estos 7 diáconos? Pues la congregación, y también recibieron, ¿verdad?, la ayuda de los apóstoles para la selección y la elección de estos diáconos. El papel de la congregación y también el papel de los apóstoles para seleccionar y elegir a los diáconos. Además, Hechos 6:3 también leemos una lista de requisitos para diáconos. Y si quieren saber los requisitos para hacerse diácono, también hay otro pasaje muy importante. 1 de Timoteo 3, 8 a 13. 1 de Timoteo 3, 8 a 13. 1 Timothy 3, 8 through 13. Según 1 de Timoteo 3, 8, un diácono debe ser un hombre piadoso, que trata de hacer todo con honestidad. Alguien que practica el dominio propio, especialmente con respeto al alcohol. Según el versículo 9, un diácono debe comprender su fe cristiana. Su conciencia debe estar informada por las Escrituras. Según el versículo 10, un diácono no puede ser un nuevo creyente. Debe haber frutos de madurez espiritual durante un periodo de tiempo. Y los versículos 11 y 12 se refieren a la familia de un diácono. La esposa de un diácono debe controlar su lengua, ella debe honrar al Señor con sus labios, y antes de que un hombre sirva como diácono debe tener una buena relación con su esposa y sus hijos. Y la vida de su hogar debería ser estable. Si hay un problema grave en su casa, debe resolverlo antes de servir como diácono. Así, amados, cuando leemos estos requisitos, no estamos diciendo que un diácono debe ser perfecto. No estamos diciendo eso, ni la Biblia está diciendo eso, que un diácono debe ser un hombre perfecto, porque todos sabemos que solo Cristo es perfecto. Así que ninguno de nosotros somos perfectos, pero sabemos, gloria a Dios, que Cristo es perfecto. Así que, pero también al mismo tiempo, la vida de un diácono debe mostrar frutos de madurez cristiana antes de asumir más responsabilidades en la iglesia. Necesita mucha gracia para cumplir con sus diversos deberes en el hogar, en el trabajo y en la iglesia. Y antes de que un hombre comience su servicio, necesita el apoyo de su esposa y también de sus hijos. Para todos aquellos que sirven a la iglesia en diversas capacidades, que Dios nos conceda mucha gracia, sabiduría, motivación y fuerza para hacer el trabajo que tenemos ante nosotros. Solo por su gracia podemos servir a la iglesia de Cristo, nuestras familias y nuestras comunidades. Amén y amén. Oremos. Let us pray. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu iglesia, y te damos gracias, Señor, por los siervos de tu iglesia. Sabemos, Señor, que sí hay muchas responsabilidades para los diáconos, para los ancianos y para los pastores, y sería imposible para cumplir con estos deberes sin tu ayuda. Y cómo dependemos de tu ayuda, Señor, y de tu gracia para cumplir con nuestros deberes. Señor, te damos gracias por los diáconos. Señor, esté con nuestros queridos hermanos que están trabajando, Señor, y también cuidando sus familias, y también, Señor, que están trabajando y también ayudando a la iglesia. Y Señor, tenga misericordia sobre todos ellos. Y te damos gracias, Señor,
especialmente cuando pensamos en las viudas y los huérfanos. Señor, también tenga misericordia sobre todos ellos. Y también, Señor, para las personas que necesitan alimentos y su pan de cada día, también pensamos de todos ellos, Señor, y te damos gracias también, Señor, por nuestro pan de cada día. Y, Señor, todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, amados, vamos a cantar el último canto, Oh Padre Eterno Dios, el número 38. Beloved, for our last song, we shall sing number 38, O Padre Eterno Dios, O Father Eternal God. And so you please stand as we sing number 38. Concluimos con la bendición de Dios. Beloved in the Lord Jesus, we conclude our worship service with a parting benediction. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén y amén.